Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Nos acompaña a esta hora, aquí en Pegados en la Mañana, un experto en temas internacionales y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el doctor Lajos Sadi León Borja. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Layo, sí. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, cuéntenos, ¿cómo evalúa usted lo acontecido? Intentar explicar un poco al público, sobre todo aquellos que probablemente no hemos estado siguiendo de cerca este conflicto allá en Rusia. Sí, bueno, Vladimir Putin, presidente de Rusia, él ha resentido ya desde hace algún tiempo, años, lo que fue la caída de la Unión Soviética hace unos 30 años, y considera que con la caída de la Unión Soviética y la independencia de las 15 repúblicas que la constituían, la principal obviamente Rusia, que se convierte en Federación Rusa con la caída de la Unión Soviética, resentía que Rusia perdió o haya perdido control sobre los otros 14 países que se hacen independientes al caer la Unión Soviética. Y claro, el principal país eslavo que formó parte de la Unión Soviética y antes de la Rusia zarista, el Imperio Ruso de los zares, era Ucrania. Y hay otros, claro, como Bielorrusia o Rusia Blanca, le llaman Belarus. Y están otros como las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, que esas tres sí son de la OTAN, a diferencia de Bielorrusia o Ucrania. Y las demás que ya ustedes sabrán, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, etcétera, las de Asia Central. Así que da la impresión que lo que desea, es obvio que con la invasión desea reconstituir el espacio soviético, pero no en cuanto a algo ideológico, no volver al comunismo, sino al control por parte de Rusia de territorios que él considera históricamente parte de Rusia. Ahora, él ha dicho que no va a ocupar a Ucrania, pero yo pienso que sí la va a ocupar, y no hay que olvidar una cosa con la retórica de Putin. En algunos momentos ha dicho que no iba a haber invasión, que es todo mentira. O sea, al final es evidente que iba a invadir por la concentración de fuerzas, y cuando él dice, por ejemplo, que no va a ocupar Ucrania, no tiene credibilidad, no hay que creerle en eso, pero sí hay que creerle lo que sus actos hacen, en este caso la fuerza, la invasión a gran escala. Yo me atrevería a decir que Vladimir Putin es un peligroso revisionista de la historia, como lo fue Adolfo Hitler en 1939, y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial en su momento, en 1939. ¿Qué va a pasar con Putin? ¿Va a haber una tercera guerra mundial? Bueno, habrá que ver cómo actúa Estados Unidos bajo el presidente Joseph Biden, habrá que ver cómo actúa la Unión Europea. Putin no se va a contentar, en mi opinión, quedándose con Ucrania. Como mínimo va a intentar de incorporar a aquellos países que no son de la OTAN y que fueron de la Unión Soviética, pero no debemos subestimar en la mentalidad de un imperialista como es Vladimir Putin, un revisionista de la historia. ¿Cómo es el revisionismo? Quiere dar marcha atrás a lo que fue la disolución de la Unión Soviética, pero ojo, no quiere volver al comunismo, lo que quiere es a la integridad territorial de lo que fue la Gran Rusia, vamos a llamarlo así. Claro, o sea que no es un asunto de comunismo sí o no, sino que estamos hablando de una reunificación de lo que antes fue la URSS. Sí, eso es lo que territorios, poder, demografía, o sea, si incorporas a Ucrania, tienes las industrias de Ucrania y la población para servir los intereses de Rusia, tanto como para el ejército ruso, como para la producción industrial, agrícola, ¿no?, de una Rusia engrandecida. Y yo pienso que la Tercera Guerra Mundial
si la OTAN decide cumplir con el artículo 5 del Tratado Fundacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que implica que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Si cumplen con ese artículo, es cuestión de tiempo para que los rusos, bajo Putin, invadan a las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, que son de la OTAN. Y eso, de haber tal invasión, se supone que hubiese entonces una intervención de Estados Unidos y del resto de los aliados de la Alianza Atlántica, como el Reino Unido, Francia, Alemania, pero hay un problema allí también. Putin es un jugador de casino en el sentido geopolítico. Él, si ve que hay debilidad de parte de la comunidad internacional que no le pone freno a esta agresión, imagínense un país que Ucrania tiene más de 50 millones de habitantes, si no me equivoco. No es un país pequeño como lo fue Georgia en 2008 cuando Rusia le invade, que eso tampoco estaba bien. Pero si se sale con la suya, ¿quién le va a parar? Como Adolfo Hitler en su momento, que se ponía a invadir lo que podía hasta que le declaran la guerra y aún así no paró. Si Putin considera que puede invadir a los países bálticos y calcula que Joseph Biden no va a arriesgar una guerra nuclear poniendo en peligro a Washington, Nueva York, Miami o Boston por los 3 países bálticos, lo va a hacer. Claro, puede ser un mal cálculo que Estados Unidos decide intervenir. Ojo, porque países bálticos como Letonia y Estonia tienen grandes poblaciones rusas, de colonos rusos en tiempos de la Unión Soviética que poblaron esos países después de la anexión por Stalin, líder soviético, en 1940, tras el pacto con Adolfo Hitler, el pacto Molotov-Ribbentrop. Entonces, ¿qué pasa si él agita a esas poblaciones para que se alcen como las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, para que soliciten la intervención de Moscú? Y ahí tenemos otras invasiones para, claro, diría Putin, salvar y proteger a sus poblaciones rusas. Oiga, profesor, le interrumpo brevemente para preguntarle lo siguiente, ¿verdad? Ha llamado mucho la atención a todo el mundo que le ha escuchado la advertencia de Putin sobre el potencial del armamento ruso y su potencial respuesta a cualquiera que intervenga. ¿Esa advertencia está anclada en hechos? Es decir, ¿tienen efectivamente ese potencial? Bueno, en el caso del teatro de operaciones europeo, vamos a decir Europa Central y el Este, sí tiene ventaja, porque el problema con los países europeos miembros de la OTAN, y ahí los pesos pesados habrían sido pues Alemania, Francia, el mismo Reino Unido, pues en vez de mantener sus fuerzas armadas tras la caída de la Unión Soviética, en estos 30 años que han pasado desde entonces, se han ido desarmando. Entonces, pues no están en capacidad, yo diría que ni siquiera para defenderse sus países con armas convencionales. Los rusos tienen las armas convencionales, tienen los números, aparte ya de otras armas como guerra electrónica, guerra cibernética y armas nucleares, obviamente. Alemania tiene sí, y hay en Italia armas nucleares americanas tácticas que supuestamente si Rusia invade, pues las pueden lanzar como ataques retaliatorios, ¿no? Pero claro, los rusos tienen mayor poderío. Ahora, si los rusos quisieran un blitzkrieg, una operación relámpago, que lo están demostrando ahora con Ucrania, Putin llegó a decir en 2014, cuando fue la primera invasión de Ucrania, pues ya saben, Crimea y esas regiones orientales de Ucrania, llegó a advertir al presidente Poroshenko, ucraniano de aquel entonces, que podrían ocupar, creo que en una semana, las capitales no solo de Ucrania, Kiev, pero también Bucarest en Rumanía, Varsovia en Polonia y claro, los 3 países bálticos. Eso fue en aquel entonces. Yo diría que ahora están más preparados y Ucrania va a ser un ejercicio, una prueba de lo que pueden hacer si van a la guerra contra Polonia y la OTAN. Ahora, sanciones. Uno diría, bueno, las sanciones le van a parar. Cuidado,
porque Estados Unidos, los británicos y los holandeses impusieron sanciones en 1941 al Imperio del Japón para disuadir de que no siga la guerra contra la República de la China, de Chiang Kai-shek. Y sanciones estrangulantes, no les iban a vender petróleo, no les iban a vender chatarra para reciclaje, ni hierro, y lo que provocó fue Pearl Harbor. Entonces, si a Rusia la ponen entre la espada y la pared, puede también decidir vamos a todas, a por todas, y ahí tenemos la Tercera Guerra Mundial. Bueno, profesor, le agradezco el tiempo y este análisis y contexto histórico para que la gente pueda entender qué es lo que está viendo a través de los partes noticiosos en todo el mundo. Gracias, doctor. Le agradezco estos minutos. Un placer. Aquí a la orden. Gracias. Bueno, y a esta hora vamos a cambiar de tema y aterrizamos aquí en Puerto Rico para hablar con el representante Denis Márquez sobre un tema que nos impacta a todos y el tema del incremento anticipado en los peajes. Buenos días. Saludos, buenos días, Julio, y buenos días a todos los que escuchan. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces, ¿cuántos aumentos son, representante? Usted ocupó su turno ayer, en su primer turno, ¿verdad? En la Cámara, hablando sobre el particular, ¿no? Sí, ya es un anuncio, y cuando la Junta anuncia esto es porque viene de manera directa, ¿no? Aquí bajo el argumento que no ha habido ningún aumento, es imponerle al país más aumento en el costo de la vida. No nos olvidemos que por desgracia de la planificación de este país, por un montón de factores, el asunto del uso individual del automóvil es parte de la vida diaria de cientos de miles de personas en Puerto Rico, y por lo tanto tiene un efecto directo sobre el país. Y aquí vemos una vez más las consecuencias que, como decía en ese turno, conozco bien la autoridad de carretera, de todo lo que ha pasado allí dentro, y además claramente hay una intención, y ya está en blanco y negro, de transformar, o por decirlo de alguna forma, mutilar la autoridad de carretera, crear nuevas entidades, choques de funciones con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y veremos cuál va a ser el final de todo esto. Yo sí te puedo decir, Julio, que yo conozco la gente que trabaja en la autoridad de carretera y dedicados a su trabajo, gente que conoce muy bien la autoridad de carretera, pero siempre ha estado presente el elemento político partidista en la administración de esa autoridad, y hemos visto muchas de esas consecuencias en el desastre de la autoridad de carretera. Usted ha mencionado sobre la desarticulación de la autoridad. Abunda un poco sobre ese planteamiento. ¿Por qué? Bueno, porque ya se plantea de separar, de crear una nueva entidad de la oficina de peaje. No nos olvidemos que han habido aumentos y de privatizarlo, el 52, el 54, lo que queda de los otros peajes. Y eso tiene significado de aumentos constantes, porque en la medida que privatiza esa administración, ahí está el lucro de por medio, y por lo tanto van a querer aumentar los peajes para generar ganancias, como es el contrato de la zona norte con Metropista. Y entonces eso tiene también la particularidad de cómo ha pasado, qué tú haces con los empleados. Y en Puerto Rico a mí me parece que la medida en que la gente que trabaja, yo no sé, no de la gerencia, que aquí la lucha política que se ha dado en la autoridad de carretera 4 años tras 4 años es una situación terrible, sino hay la capacidad profesional. Ahí hay grandes ingenieras en la autoridad de carretera para administrar y para desarrollar la autoridad de carreteras está presente. Lo que sucede es que hay que devolverla a lo que debe ser y lo que sus empleados siempre han trabajado, una entidad pública al servicio del país. Oiga, los aumentos son múltiples, ¿verdad? Estamos hablando de aumentos en Guaynabo, en Ponce, en Úcar, en la carretera 56, en la PR 56 allá en Río Grande. Son aumentos múltiples. Y parte de lo que se ha estado diciendo por parte de la oficialidad es que pues hace años no se había hecho ningún aumento y que ya tocaba. ¿Qué dice usted sobre ese particular? Bueno, pero tú le añades a eso el aumento que hemos visto a la luz y las solicitudes de Luma, que van hasta desde un 18.4% de aumento, el aumento que se refleja en la autoridad de energía, autoridad de acueducto, el aumento en la canasta alimentaria, el aumento en del costo de la vida, pues todo eso es lo que refleja que a quien va directamente es a las personas,
y está vinculado estos aumentos, no nos perdamos esa perspectiva, al plan de la reestructuración de la autoridad de carretera y al pago de siempre de los bonistas de mucha de la deuda irresponsable que ha hecho el gobierno de Puerto Rico, y que la consecuencia directa es sobre el consumidor. Claro que todos queremos que las carreteras estén en buenas condiciones, incluyendo las que no se pagan peaje, pero eso es también parte de todo ese proceso de irresponsabilidad del gobierno de Puerto Rico, y que la terminan pagando los ciudadanos en el país. Esto que ha dicho el gobierno, ¿verdad? Esto de que no se han aumentado los peajes hace mucho tiempo, es cierto, ¿verdad? Pero vemos esto no pasó con mucha frecuencia, el hecho de que los gobiernos, porque no era una cosa atractiva, ¿verdad? Electoralmente, pues posponía aumentos que podrían ser incluso justificados en su momento, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de montones de áreas, ¿no? Donde nunca hubo aumentos y se posponían. Entonces luego se acumula todo ese montón de cosas que nunca se aumentó y se aumenta de golpe. Entonces, y mientras todo eso iba pasando, hoy fue de los contratos que se daban en la autoridad de carretera, de los nombramientos exorbitantes en empleados de confianza, en los sueldos que se daban allí, porque es el efecto siempre de esa presencia, y te lo digo porque es que lo vi directamente de ese clientelismo político, de ese control político, esa lucha política que se da, que se repite en otras agencias de gobierno, pero que yo lo vi directamente en la Autoridad de Energía Eléctrica, y en el medio, como el jamón del sándwich, siempre los empleados de carrera recibiendo golpetazos y el ciudadano al otro lado. Y no nos olvidemos también del tren urbano, de la administración del tren urbano, del problema de la planificación del tren urbano. Una de las estaciones del tren urbano, dos de las estaciones del tren urbano son Río Piedras y Universidad de Puerto Rico, y todo el mundo que conocemos Río Piedras sabe que una de las claves para el uso del tren urbano es el que haya ciudadanía, el que haya residentes, y todo el mundo sabe cómo han destruido a Río Piedras. Yo vivo en Río Piedras, trabajé en Río Piedras, y esas son realidades. Y entonces tienen un tren urbano que generando mayor deuda, y de que no se ha desarrollado una política entonces de otras alternativas de conexiones. Todo eso se estancó, las conexiones hacia Viejo San Juan, hacia otras áreas, y tenemos ahí también la acumulación de una serie de costos, y de que lo que podía haber sido un modelo de transportación pública, al igual que los problemas que tiene la AMA, que también el problema de transportación pública tiene grupo social. En muchas ocasiones a las personas que no tienen la capacidad de pobreza, que hay que utilizarlo, de que eso hay que fortalecerlo, y que nunca ha habido, Julio, realmente una política pública en este país de desarrollo de una transportación pública como elemento principal. Aquí seguimos con el individualismo del vehículo, y que la gente no tiene alternativa porque no se ha desarrollado un buen sistema de transportación pública para llegar a su trabajo, para llevar a los hijos a la escuela, con todas las consecuencias que eso tiene. Cómo no, le agradezco, representante, gracias por estar con nosotros. Siempre. Muchos saludos. Un saludo y buenos días. De hecho, nos acompaña a esta hora Ángel Matos, representante del Partido Popular. Buenos días. Para ti, Julio. Buenos días para ti, Julio, y la familia del 1320. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si hay algo con esto de los peajes? ¿Hay algo que hacer? Bueno, ciertamente, Julio, ese es el plan a 30 años estructurado. Ciertamente el gobierno debería presentar una oposición por escrito con relación a esta propuesta, porque digamos lo siguiente: con los aumentos de enero de este año en los peajes de la zona norte del país, hay ciudadanos de Atillo, Quebradilla, Isabela, que viajan $10 para llegar a San Juan a trabajar y $10 para regresar a su hogar, $20 diarios, $400 mensuales, más el pago del carro. Hay gente que para ir a trabajar paga lo mismo que paga de casa, y ciertamente se hace insostenible, y llegará el momento en donde los ciudadanos simplemente tendrán que abandonar los expresos y volver a las carreteras secundarias y terciarias. Y me parece tenemos que ir por la Piquiña para ir para Ponce. Bueno, llegará el momento en donde simplemente la cartera no aguantará más. O sea, una cosa es una estructura a 30 años con un modelaje de peaje,
hoy leo en los periódicos la construcción de 4 pórticos y tú piensas que es en sustitución de, y son nuevos. O sea, son peajes adicionales, no reemplazo de peajes existentes. Y en este juego de palabras, desde enero, más allá de los peajes que tienen que ver con Metropista, pues aquí hasta el peaje de Humacao le metieron un vellón, y ese no es de Metropista, ese es del país, por mencionarte otra salida. Entonces, dicho eso, ¿verdad? ¿Qué se supone que hagamos? Es decir, o sea, hay opciones para evitar este aumento, porque remitiéndonos a las expresiones del gobierno, que se ha limitado a hacer declaraciones escritas en el caso de carreteras, un poco lo que se plantea es que hace falta aumentarlo porque no se ha aumentado en 5 o 6 años. Bueno, la excusa no es que el aumento se tiene que dar porque no se han dado aumentos. El chiste debería ser que no se den aumentos porque las carreteras están en condiciones, bien diseñadas, con buena supervisión a la hora de construirse. Yo no he escuchado nunca una auditoría sobre un proyecto de construcción de carretera. Desde que yo tengo uso de razón, de San Juan a Ponce, todos los años, por décadas, hay una construcción en algún tramo. Y de este representante haya aprobado una ley desde el 2014 para el uso en secciones de autopista de material reciclado de neumáticos, y todavía la industria y el gobierno central tiene una resistencia a la hora de utilizar materiales reciclables, a la hora de construir y reparar carreteras en este país. Bueno, dicho esto y cambiando ahora de tema, hablemos un poquito sobre las escoltas. ¿Usted está a favor, está en contra, está en un punto medio, algunas sí, otras no? ¿Qué le parece? Que merece una auditoría y una justificación socolón de peligro inminente a la vida y la integridad personal de un individuo. Aquí todo el mundo tiene escolta, yo no entiendo. Cuando salió el informe, yo no sabía que el secretario de Salud, que qué bueno que ya mejoró su problema personal de salud, ¿verdad? Ya está trabajando. Pues por una amenaza tiene escolta, Machalgo tiene escolta. Hubo un intento del subsecretario de Educación porque alguien le escribió por Facebook de tener una escolta, y la pregunta es, ¿la policía hace una investigación exhaustiva sobre el peligro inminente, o aquí, Julio, donde te coja te voy a pellizcar? Y ya Julio se ganó una escolta a perpetuidad? 4 millones es demasiado dinero, y ciertamente hay unos gastos que son incomprensibles. La comisionada residente gasta como si estuviera full time aquí y se supone que esté en Washington. Y si correctamente escoltas como la del presidente del Senado, que puede sonar onerosa, y la del presidente de la Cámara, que solo es 4,000 pesos, pues tal vez una es muy alta y la otra está por el piso. Y ciertamente lo que tú tienes que sentarte es a razón de que alguien se gana una escolta aquí. Yo no sabía que Caridad Pierluisi tenía escolta, y no es ni la primera dama de este país, es la hermana del señor gobernador, y me entero que está en la top 5 de las más escoltas que tiene en el país. Pues acuérdate que... E incluso, representante, un poco, ¿verdad? A veces operamos como por inercia y hacemos lo que siempre se ha hecho porque siempre se ha hecho, pero yo incluso plantearía, no tengo una posición sobre ese particular, pero plantearía que revisemos todo, ¿no? Y, pues claro, y a lo mejor hay cosas que siempre se han hecho y gente que siempre ha tenido escolta, pero a lo mejor no deben tenerla, ¿verdad? Porque estamos en una situación, primero, de escasez económica, se dice, ¿verdad? Y eso nos dicen los números. Y por otra, como usted decía al principio, bueno, y si yo no tengo ninguna amenaza, ¿por qué tengo que tener escolta? Y si, Julio, yo sea estoy en mi sea. casa, y si yo vivo en un condominio y llegué a mi casa a las 7 de la noche, porque yo tengo que tener un tercer turno, un oficial allá abajo, un carro prendido toda la noche. Pues exacto, porque dejan el carro prendido. Pues claro, pues alguien tiene que sentarse para justificar el por qué se tiene. Además está decir que un gobernador en funciones debe tener escolta. Yo diría que después de 4 años, o sea, cuando tú terminas tu mandato, yo creo que el periodo de enfriamiento es 4 años. Y después de 4 años alguien tiene que explicarle al país por qué un exgobernador, ¿verdad? Que sobre todo en Puerto Rico ningún exgobernador ¿sabe? ¿Dónde está la amenaza? ¿Dónde está el intento de asesinato en este país? 0, Julio. Pues la pregunta tiene que ser, vamos a tener exgobernantes que son jóvenes, hay salud, mira, Fortuño es joven, Alejandro es joven, por 40, 50 años. Pues la realidad es que ¿verdad? Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló llevaron un pleito al tribunal y ellos lograron en su momento que el Supremo atendiera esto como un derecho adquirido. Eso es algo que ya se puede volver a revisitar. Y de nuevo, socolor de que haya verdadero constatado peligro inminente, porque por todo lo demás
pues mira, las oficinas de los gobernadores, exgobernadores, tienen un presupuesto que se le puede asignar alguna especie de chofer, asistente administrativo vinculado a gestiones oficiales, pero 4 millones al año es demasiado dinero, Julio, punto. Bueno, y sin hablar de los overtimes, ¿verdad? Porque ya vimos por ahí una cifra que yo digo, pero ¿por qué tiene que haber 149,000 pesos de overtime o 139,000, 189,000 pesos de overtime, que implica un gasto por encima del presupuesto asignado para personas que ni siquiera ocupan un puesto activo? Así que yo creo que hay mucho que revisar indudablemente. Representante, le agradezco. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nos acompaña a esta hora Esdras Vélez, presidente de los detallistas de gasolina. Buenos días, señor Vélez. ¿Cómo está? Hola, Julio. Saludos. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo reciben ustedes los detallistas estos aires de conflicto internacional? Bueno, en estos momentos esperando a ver el precio que vamos a recibir la gasolina el día de hoy. Tan rápido como hoy vamos a ver una diferencia en estos precios en este momento. Tan cerca como hoy mismo. Eso es así. Vale, en ocasiones anteriores, aunque bueno, hay pocos eventos que sean similares a este en términos de en ocasiones como esta, pero digamos conflictos similares o conflictos que desestabilizan la cosa internacional, ¿qué han provocado en términos de las variantes en el precio del petróleo? Bueno, todo lo que son conflictos geopolíticos a nivel mundial afectan el petróleo. Recuerda, las especulaciones vienen especularles que el abasto de combustible, los inventarios, la demanda, la producción, todo esto afecta a nivel mundial los precios. Claro, en este momento, antes de conocer, ¿verdad?, el precio de venta para el día de hoy, ¿a cuánto está la gasolina en bomba? Porque ya se habían experimentado algunas alzas, ¿no? Sí, hemos estado recibiendo alzas desde el mes de octubre ahora febrero. El mercado en bomba está alrededor de los 93, 94 centavos en alza, que también va a encontrar estaciones a 96, 97 centavos. Claro, dependiendo del lugar también, ¿no? Porque vemos típicamente que el área metropolitana es más caro que, digamos, fuera del área metro. Es correcto, sí. Claro. Estos cambios en el precio, estas alzas, cuando tienen que ver con este tipo de conflicto, ¿hay manera de establecer, ¿verdad?, cómo se va a comportar el asunto, o esto es una cosa estrictamente especulativa sobre la que ustedes no tienen manera de anticipar nada? No tenemos manera de anticipar a qué precio vamos a comprar para postear a nivel bomba. Estamos esperando, ahora mismo yo estoy esperando viaje de gasolina. No sé a qué precio voy a recibirlo. Claro, y claro, esto también tendrá otros efectos sobre el resto de la cadena económica, porque todo el mundo usa gasolina, ¿verdad? Desde los camiones que acarrean los productos hasta las industrias. O sea que aquí en todas partes podría haber un incremento general en precios y costos. Sí, y las personas, el cliente tiende a hacer ajustes en sus gastos, que se tiende a gastar menos dinero en recreación. Eso crea una situación económica bien preocupante. Claro. Bueno, así que hoy estaremos teniendo mayor certeza de cómo va a estar comportándose el precio en bomba ya para la próxima semana. Sí, no te podría decir a qué precio porque sería una especulación, pero claro, sí, todo lo que se ve es que va a seguir en aumento estos precios. Como no, bueno, don Esdras Vélez, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchos saludos. Saludos. Cuídense mucho. Nos acompaña Juan Carlos Pedreira. Saludos y buenos días, Juan Carlos. Julio, buenos días. Una mañana complicada para el mundo entero. Lo es, Juan Carlos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ves tú esto de esta caída en la bolsa y una caída adicional en el caso de las criptomonedas, que son uno de esos de esas opciones de inversión de muchas personas en la actualidad? Yo lo que pulsando un poco lo que he estado viendo en los mercados financieros internacionales en Estados Unidos, para que tengan una idea, se espera que los mercados en Estados Unidos, que abren a eso de las 10 de la mañana hora de Puerto Rico, 9 de la mañana hora de Nueva York, caiga casi un 3%.
ya hemos visto pues el resto de los mercados, Europa, Rusia, con unas caídas significativas. Todo esto pues yo creo que ha habido, los mercados están un tanto impresionados pues con el avance y la agresividad de la invasión. Yo creo que obviamente habían señales de que Rusia quería entrar a Ucrania, pero no de la manera que lo hizo en esta madrugada. Se puede, ¿verdad? Mucha gente, probablemente muchos de los que nos escuchan, pues no están metidos en el mundo de las inversiones en criptomonedas y los NFTs y todo esto, pero mucha gente sí está explorando esa alternativa como una de inversión y probablemente están mirando, no sé si con preocupación, estas bajas en el valor de estas criptomonedas. ¿Cómo tú describirías el escenario actual? Sobre todo para aquellos que ya han invertido en las criptomonedas. Ok, mira, para poner un poco en el escenario que hay ahora mismo, el mercado de criptomonedas en las pasadas 24 horas está bajo casi un 10%, 9.5%. Estamos hablando que Bitcoin se cotiza a esta hora en $35,000, Ethereum en unos $2,300, en el caso de Bitcoin una caída de un 8%, Ethereum un 12%. Lo que está ocurriendo simplemente es que todo tipo de instrumento de inversión con estas noticias tan grandes, y obviamente no sabemos cómo va a ser más allá de las sanciones económicas que ha señalado Europa y Estados Unidos, qué realmente va a ocurrir, si esto va a haber algún tipo de movilización un poco más contundente desde el punto de vista militar. Así que mi mejor recomendación es que hoy no es el día para uno tomar decisiones de esas inversiones, en el caso de criptomonedas, hacia dónde moverse. Yo creo que, pues obviamente los fundamentales, las bases de este mundo de criptomonedas están inalterados. Ciertamente, pues las criptomonedas, como cualquier otro instrumento, pues refleja el sentimiento negativo que hay. En ocasiones, pues se habla de que las criptomonedas son este lugar o este refugio ante la volatilidad del resto de los otros mercados, pero eso no es el caso. Sigue Bitcoin asemejándose muchísimo a lo que son las acciones de tecnología en la Bolsa de Valores de Nueva York. Así que esto es un escenario muy fluido, muy cambiante. Estamos hablando que también está impactando lo que es el barril de petróleo, que ha sobrepasado los $100, una cifra que no se veía desde el 2014. Recordemos que Rusia suple con petróleo y además de gas natural a diferentes lugares en el mundo. Así que pues es un jugador importante que ciertamente se lleva, aumenta pues esa preocupación y se lleva, incrementa el valor del petróleo de la manera que ha ocurrido en las pasadas horas. Bueno, Juan Carlos, bueno, te agradezco el tiempo y la información relacionada a este mercado de inversiones incipiente, creciente, que mucha gente está mirando como una opción en tiempo reciente. Muchas gracias por acompañarnos, muchos saludos. Saludos, Julio, un abrazo. Regresamos al plano local, conversamos a esta hora con el senador José Vargas Vidot, senador independiente. Buenos días, senador. Buenos días, Julio. Y qué bueno que estás tocando este tema, porque prácticamente en ningún otro lugar de medios se ha tocado un tema de esa naturaleza, que definitivamente no es un asunto de curiosidad publicitaria, sino que es un asunto que va a afectar al mundo entero y sobre todo economías frágiles como la nuestra. Definitivamente estamos interconectados, así que es importante sacar la cabeza del hoyo, ¿verdad? Y mirar fuera lo que está ocurriendo y indudablemente tratamos de lograrlo desde este espacio. Gracias a usted. Bueno, senador, hablando sobre las cosas estrictamente locales, hay varios asuntos pendientes, ¿verdad? Entre otras cosas, el tema de las escoltas. ¿Cómo ve usted este asunto de las escoltas y los gastos? El año pasado salía información que publicaba el Centro de Periodismo Investigativo, que apuntaba a que en un periodo de 6 años se pagaron $9.5 millones en horas extras de escoltas. Sí, del 2013 al 2017 se pagaron $53 millones en escoltas. Anualmente se estima que se está pagando $4.4 millones en escolta, y eso es sin contar esas horas extras que son exorbitantes. Nada más si tomamos en consideración la noticia de las horas extras del presidente del Senado, es como para uno decir, bueno, esto es una locura.
y hay gastos individuales que llegan hasta $500,000 en escolta, $30,000 mensuales en escolta, y en una actividad que genuinamente es fútil, inoficiosa, improductiva, y cuando tú la pones vis a vis con la ausencia de personal y de recursos que sufre la policía de Puerto Rico, aún con la mejor intención del mundo, que hay cuarteles inclusive cerrados o parcialmente abiertos precisamente porque no hay dinero, ¿cómo es posible que se siga gastando cantidades exorbitantes en eso? Como si nosotros viviéramos en un continente infinito, ¿verdad? Vivimos en una isla de 100 por 35, donde las amenazas hacia un funcionario de la llamada alta jerarquía han estado ausentes en los últimos más de 70 años. O sea que en realidad yo creo que esto llora ante los ojos de Dios, y yo pienso que pero fíjate, uno de los problemas, Julio, es que este tema se repite cada 4 años y cada cuatrienio aparece. Y no pasa mucho. Ajá. Disculpa, te decía que se repite, como tú dices, cada 4 años y no pasa mucho, ¿verdad? Seguimos teniendo estos gastos de escolta. No pasa nada. Inclusive yo creo que los efectos, quizás el momento es más crítico para finiquitar un asunto de tan vergonzoso como eso, pues lo logró el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que él ordenó por orden ejecutiva que se eliminara las escoltas de dos gobernadores, y ya sabes que fue se radicó inclusive una demanda de esos 2 gobernadores contra la policía de Puerto Rico en ese tiempo. Demanda que ganaron, ¿verdad? Y que validaron este beneficio adquirido, que es un beneficio adquirido que se valida, y hay otros que volaron en canto, ¿verdad? Porque si habláramos de los beneficios a los retirados, que también es un beneficio adquirido, pues ya sabemos lo que pasó. Absolutamente. En aquel tiempo, cuando se aludió en el caso de Domínguez Castro la ley 7 como un asunto de cómo se va a lidiar con los beneficios adquiridos, se montaron en esa guagua y entonces pudieron justificar algo que no impide. El problema es que esto no impide una acción legislativa que sea valiente y contundente en contra de este vicio económico, porque esto es un vicio económico, esto no es un asunto que oficialmente caracterice una buena gobernanza, es todo lo contrario. Así que en el cuatrienio pasado, y creo que lo hablamos tú y yo presenté una medida para eliminar las escoltas y para limitarlas exclusivamente al gobernador de turno, a su familia y el secretario del Departamento de Seguridad Pública exclusivamente, y una vez que esas personas cesan sus labores, cesan también la escolta limitada que se le brinda, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ese proyecto? Se quedó como digo, yo recuerdo que en el cuatrienio pasado al presidente de ese momento le molestaba muchísimo que se dijera que se queda engavetado algo, pero se quedó sepultado, no solamente engavetado, sepultado, porque aquí la gente, sobre todo cuando se trata de populismo, habla y tú lo ves como sacando pecho, pero a la hora de la verdad las acciones entonces no dicen otra cosa que predecir el déjà vu. ¿Y hay ambiente para aprobar eso ahora? Sabemos también, senador, que por ejemplo el representante Orlando Aponte, ha presentado una medida similar que pretende no solamente eliminar las escoltas para exgobernadores, sino también limitar el poder que tiene la policía para otorgar a discreción las escoltas a quien quiera que ellos entiendan que se les deben otorgar. Esa medida yo la presenté en enero, se llama el proyecto del Senado 109, y en enero yo presenté esa medida sin ningún tipo de eco de nadie que no sea de los partidos alternativos, que es eliminar las escoltas a los exgobernantes, a los exfuncionarios de gobierno, y limitando la escolta precisamente a esos 2 funcionarios que mencioné al principio, y disponiendo, ¿verdad?, que el único permiso sería una amenaza real, probada y evidenciada, donde se pone en peligro alguna de estas figuras de funcionarios electos, y se categoriza precisamente la intervención. Una vez que cesa la amenaza, se terminó el apoyo, y una vez que cesan esos funcionarios de sus labores, como el gobernador
y el Departamento de O sea que Seguridad este tipo de medida no se aprueba porque los partidos mayoritarios no quieren, es lo que estás diciendo. No, porque de momento todo el mundo, o sea, yo no dudo de que el representante, porque así, él ha sido bien consistente en esto, no dudo de la sinceridad de su planteamiento y lo estoy apoyando, pero lo que quiero decir es que mucho antes de que cualquier cosa pasara, ya llevo 2 cuatrienios donde al saque, inmediatamente que empieza el cuatrenio, yo presento la medida, esta vez se llama Proyecto del Senado 109. Y no le hacen caso, En el pasado un presidente del PNP y ahora un presidente popular. Ninguno ha hecho caso, ¿no? Exactamente. ¿Usted cree que José Luis Dalmau tiene voluntad para cortar un privilegio del que él mismo goza también, ¿no? Porque el presidente del Senado no solamente tiene, sino que se reporta que tiene un montón de gasto de overtime. Yo no, 108,000. Yo honestamente ya no creo. O sea, una persona me dijo en una expresión casi lapidaria: no creas en nadie. Yo estoy planteando un desafío moral, un reto para la decencia política, y me parece que es importante que en este momento en donde se pregona austeridad para todo el mundo y en donde todo el mundo tiene que estar sufriendo los aumentos de todo, inclusive los aumentos de peaje que vienen ahora, sea la austeridad para los muchos, pero para los pocos de gran bolsillo no funciona. Así que yo creo que tenemos una oportunidad en el Senado de apoyarle el proyecto del Senado 109, y esto no tiene nada que ver con izquierdas ni derechas, ni con azules ni rojos, tiene que ver con decencia política. Vamos a ver quién se tira. ¿Y usted cree que habrá muchos que se tiren? Bueno, pues yo espero que con la misma vehemencia que han tirado 20 cosas, ¿verdad? Y han embargado al pueblo con este plan de ajuste que ha resultado ser un fracaso y que sigue generando otros elementos que castigan y producen cicatrices permanentes en el bolsillo del pueblo trabajador. Yo creo que esto es una manera de redimirse y una manera de decir, oye, vamos a juntar voluntades para que la gente por lo menos vea que en gastos que no el eliminarlos no implican una emergencia nacional, no se cae un sistema, podemos entonces darle un respiro al pueblo y decir, estamos con ustedes. Oiga, por otra parte, antes de concluir muy brevemente, ¿cómo usted cree que se está manejando el tema de Javier Aponte Dalmau ahora que se ha anticipado por las autoridades que le van a radicar cargos por ese incidente de alegada violencia? ¿Debe continuar como portavoz? ¿Debe continuar con una posición de liderato en el Senado? Bueno, eso le corresponde, esa contestarla le corresponde a la delegación de su partido. Yo todavía no he tenido información que sea corroborable para yo poder emitir un juicio y estoy muy cuidadoso de no meterme en especular, porque yo soy parte de la Comisión de Ética. Si eso llegara... Claro, usted tiene que pasar el juicio. Yo no podría hacerlo. Sí, es verdad. ¿Cómo no? Senador, le agradezco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, hermano. Hasta ahora, amigos, hablamos sobre el llamado que se ha lanzado desde la organización Sierra Club, una organización ecologista, ¿verdad? Para que se apruebe legislación para eliminar la quema de carbón aquí en Puerto Rico, y también se habla de apagar literalmente a AES, que produce electricidad a base del carbón y que ha estado en boca de todos en tiempo reciente. Nos acompaña el licenciado José Cos, abogado de Sierra Club. Buenos días. Buenos días, Julio, y gracias por la invitación y a todos los radioescuchas. Gracias a usted. Bueno, el llamado es a aprobar legislación. ¿Esta legislación ya está radicada o ustedes están llamando la atención a la clase política para que sometan legislación que elimine la quema de carbón por carbón? Sí, mira, Julio, esta semana nosotros estuvimos en el Capitolio y hemos estado las últimas semanas impulsando para que se aprueben los proyectos, el proyecto del Senado 131 y el proyecto de la Cámara 430, que son proyectos que lo que buscan es precisamente que se elimine la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, ¿verdad? Precisamente de carbón. Y sí, la intención con esos proyectos del 131, que fue sometido en el Senado por la senadora Mayra de Lourdes y en la Cámara por Denis Márquez, el 430, pues son, ¿verdad? La intención es tratar de apagar la planta carbonera más contaminante del país. Entonces, también hay una resolución, que es la resolución conjunta número 2 del Senado,
que se aprobó unánimemente en el Senado en junio del año pasado, y esa resolución ahora mismo estamos esperando para la próxima vista pública, que es el 30 de marzo, y lo que busca es una investigación de organizaciones como lo sería el Recinto de Ciencias Médicas y Recursos Naturales, de los efectos sobre la salud que tiene la ceniza que se genera a través de la quema de carbón en los pueblos del sur, sobre todo en Guayama. Mira, te digo una cosa, la escuela graduada de salud pública del Recinto de Ciencias Médicas reveló en un estudio que en Guayama 1 de cada 3 habitantes ha sido diagnosticado con enfermedades respiratorias, 1 de cada 4 ha sido diagnosticado con enfermedades cardiovasculares y por ahí un montón más de diversas enfermedades, porque como sabemos la quema de carbón causa estas cenizas que vuelan, y no solamente vuelan, sino que también se han adentrado en los acuíferos, se han contaminado los acuíferos del sur. Es cierto, todo eso se ha estado denunciando por mucho tiempo. Ahora bien, hasta el momento no ha habido movimientos para aprobar legislación de este tipo. De hecho, parte de lo que se dice desde la oficialidad es que el gobierno no puede permitirse apagar AES porque estaría aún más finito en términos de producción de energía, más de lo que está ahora. ¿Cuál es la reacción del Sierra Club ante este planteamiento que ¿verdad? pone por encima un asunto de práctico o de conveniencia, ¿verdad? Es decir, sí. Dice, mira, si yo apago AES, todo lo que tú estás diciendo es cierto, pero si yo apago AES, nos quedamos sin luz. Bueno, pues por ahí tenemos, ¿verdad?, la propuesta de Queremos Sol, que es una organización que también estamos vinculados como Sierra Club, es que buscamos una transición justa del sistema energético de la isla, ¿verdad? Y lo que queremos es hacer la transición hacia energía solar. Claro, eso con un montón de asteriscos, pero quiero enfatizar que no es necesario que AES esté activo para suplir la demanda de energía del país, y desde el 15 de enero la mitad de la planta de carbón de AES está ya desconectada por mantenimiento, y el director ejecutivo de la autoridad, José Colón, aseguró ya que las plantas de la corporación pública pueden generar la misma cantidad que la carbonera. Entonces, como vemos, ahora mismo ni siquiera estamos utilizando realmente AES. ¿Cómo no? Bueno, licenciado, gracias por estar con nosotros para hablarnos acerca de este llamado que hace Sierra Club a la clase política, a la legislatura particularmente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día.